Pasado mucho tiempo desde la última vez que presencié el desenlace que las acciones propias de Albedo, en conjunto con Maluare, desencadenaron en cambios significativos en esta línea del tiempo. Mantengo mi postura al creer que alguien externo influenció las acciones de Albedo, manteniéndole controlado mediante el desenlace de acontecimientos previamente manipulados. Hasta el momento, esta versión de Albedo dentro del cuerpo de Ben no representa ningún tipo de amenaza para el devenir de las líneas del tiempo externas. Un ejemplo de ello es la línea Prime. Pese a ello, en caso de ser necesario, intervendré en el acto antes de que por mi inactividad se desarrolle una amenaza que no me puedo permitir que se fortalezca, y menos por quien creo que está moviendo los hilos para hacer de Albedo su marioneta predilecta, decía Paradox, expectante del futuro próximo de dicha realidad. Gritos de agonía resonaban por todo el espacio de su mente. Nos mataste, hijo, nos dejaste morir. Esas eran las palabras que aquellas voces decían al unísono. Mediante proyecciones propias de su cerebro, la presencia de Sandra Tennyson y Carl Tennyson yacía frente a él. La conciencia del Galván, sobrepuesta en el cuerpo del chico, podía sentir el dolor que la conciencia predecesora había estado guardando en lo más profundo de su ser. Pese a su predisposición a preferir el ámbito técnico del nicho intelectual, no podía evitar sentir un anhelo de experimentar aquello que la conciencia predecesora había podido tener. Fue en ese instante cuando su visión se nubló al observar de frente al antiguo portador del Omnitrix, quien se mantenía ante la presencia de la manifestación de sus progenitores, observando a Albedo con lástima y decepción. Lograste tu objetivo. ¿Estás satisfecho con el resultado?, preguntó Benjamin Kirby Tennyson, observando directamente a los ojos de Albedo, un ser que se hace llamar a sí mismo como el ente más capaz de forma intelectual, teniendo que recurrir a robar la identidad y cuerpo de un niño de 11 años. Me das lástima, Albedo, pude ver los recuerdos de tu persona al estar tu conciencia sobrepuesta a la mía, y déjame decirte que eres uno de los seres más patéticos que tuve la desgracia de conocer. Incluso noto como tus propias tendencias autodestructivas, por más medallas autoimpuestas que pongas sobre tu cuello mencionando a los cuatro vientos tu fachada intelectual y la supuesta superioridad de tu especie, no cambian el hecho de que eres un fracasado que no ha logrado nada en la vida por sus propios medios. No me extrañaría ver que cualquier otro villano de turno, más competente de lo que tú eres, te manipule como una herramienta, al no ser tu persona más que una cáscara vacía, carente de personalidad y objetivos lógicos. Así es, Albedo, como podrás deducir dado a mis palabras, pude ver los recuerdos que implantaron sobre ti y a diferencia tuya, yo puedo acceder a ellos, al ser la conciencia original de esta mente. Es una pena que incluso teniendo el acceso a formas supremas y manteniendo alianzas con los máximos exponentes de lo que significa ser un esperpento como lo son Vilgax y Eon, no hayas podido concretar tus objetivos, lo que me hace preguntarte de frente: ¿de qué sirvió todo ese circo que montaste? Por más que tengas mi cuerpo y la herramienta para hacerte del poder en el universo, eso no cambiará el hecho de que, dentro de ti, te sientes vacío e inferior a cualquier ser con capacidad de obtención de poder superior a la tuya o que tan siquiera represente una amenaza palpable en el ámbito intelectual. Prueba de ello es tu obsesión con Athmut, el cual, repito, siempre será superior a ti, al ser un individuo que trabaja a favor del bien, que utilizó sus creaciones para la preservación de las especies del universo y no para la imposición de una voluntad moldeable a la conveniencia de seres externos, y que a su vez representan la caricaturización de un mediocre frustrado como lo eres tú. Terminó de decir Benjamin Kirby Tennyson, observando por encima del hombro a Albedo, el cual sentía la más profunda humillación en lo más profundo de su ser. Sabía que todo lo expuesto por el antiguo portador del arma más poderosa del universo era su realidad.
Ante tal demostración de sus falencias, mediante la evidencia de dichos recuerdos implantados de los cuales él desconocía hasta qué punto eran capaces de influenciarle sin ningún argumento a su favor y sin caer en lo redundante de una caracterización venida de las más absurdas caricaturas villanescas, una propia parodia de sí mismo, sin poder refutar las palabras dichas por el joven Tennyson, se quedaría callado sin decir ni una palabra. Notaría cómo frente a él lo que parecía ser su figura se desvanecía ante la presencia de la conciencia del antiguo portador del Omnitrix y la manifestación de sus progenitores cuyos rostros se desvanecieron como uno arrastrado por el viento. Y con ellos también la presencia de Ben, que solo le dedicó a Albedo una última mirada no de odio, sino de pena. En dicho instante un espasmo hizo que despertase, tratándose de Maguire el causante de tal acontecimiento. Si existiese un objeto que reflejase tu presencia, notarías cómo tus características físicas cambiaron. Tu cabello pasó a ser totalmente oscuro, tu piel se encuentra completamente pálida y el iris de tus ojos adoptó un tono carmesí. Me parece irónico ser yo quien lo diga, pero parece ser una versión que se quedó a medio camino entre lo que es la fisiología exterior del anterior portador del Omnitrix y las características corrompidas de tu conciencia, manifestándose en los cambios físicos que actualmente posee tu cuerpo. Lo que hace aún más repugnante para mi persona el tener que tolerar tu presencia. Estando en un estado de inactividad indefinido, no lograrás nada de lo que alguna vez se propuso en nuestra alianza temporal. Es por ello que opté por despertarte. No quiero tener que cargar con la responsabilidad de un aliado ineficiente y sobre todo, que aún tiene una deuda conmigo. Tu función vital y objetivo próximo ha de ser volverme un ser supremo ante mis congéneres, decía Maguire, apuntando con su cañón en dirección a la cabeza de Albedo. La ofensiva es algo de lo cual como un sujeto de pruebas destinado a ser una versión suprema de su propia especie es algo que no deberías utilizar de forma premeditada y menos si soy yo quien puede volverte aquello que se ha vuelto tu nuevo y más íntimo anhelo, mencionó Albedo, riendo entre dientes por la acción de Maguire. Dado a los recientes cambios físicos de tu persona, dudo que seas tan siquiera consciente de lo que dices, Albedo, ni tu propio cuerpo actual reconoce quién eres en realidad, siquiera tienes identidad como prefieres ser llamado. Albedo será como el antiguo portador del Omnitrix y su nombre ridículo de terrícola, así es el nombre denominado como Ben, mencionó Maguire mientras dejaba de apuntar en dirección a la cabeza de Albedo. Sandeces tan impertinentes como mi apariencia física no son de mi importancia y no es un tema que me importe. Respecto a lo de ser llamado de una forma en la cual puedan identificarme, sería superior el hecho de usar el nombre superior denota que estoy sobre cualquier otro individuo de carácter similar al mío, no solo en la parte intelectual sino al nivel de dominio. La experiencia que tuve hace unos momentos en mi mente me ha hecho reflexionar sobre mi futuro próximo y cómo puedo llegar a la grandeza mediante mis propios medios. No seré más un individuo manipulado a conveniencia de la voluntad de otros seres, y a modo de recompensa por haberme demostrado mis flaquezas, utilizaré el nombre de tal individuo, aquel mismo que alguna vez se llegó a proclamar como héroe. No solamente soy superior, yo soy superior y ven la identidad que moldeará el universo. Con el arma más poderosa del universo y mis conocimientos, aquellos que ahora pondré en uso para el desarrollo óptimo de la vida en el universo y no solamente para preservarla como el maldito de Aznut hacía con su supuesta arca de contención de Adn, creyéndose él mismo un personaje bíblico, cuando no es más que un oportunista que se llevó el crédito por una creación ajena. Demostraré de una vez por todas quién es el máximo exponente de nuestra especie. El resto de mis congéneres, basados a estándares de mi persona, carecen de razón de ser. No hay ningún uso que pueda darles. Es por ello que en este contexto, si queremos obtener los recursos para que yo logre la máxima acumulación de poder posible, debemos obtener el control total de las líneas de producción tecnológica del planeta, terminó de decir Superior Ben, con tono de determinación en su voz.
Expuesto como palabras suena de lo más sencillo de efectuar, pero llevado a la práctica es un acto de tal proporción, debería llevarse mediante una planeación detallada. Se trata de obtener el control de las líneas de producción de tecnología del planeta con la civilización más avanzada conocida, lo cual no me beneficiaría para conseguir alzarme como una entidad suprema. Tu palabrería y falta de acción es irritante para mí. A su vez no le encuentro el sentido a todas las desfachateces que has mencionado previamente sobre la exposición de tus carencias. No soy tu psicólogo personal para escuchar tus inseguridades y problemas íntimos, decía Maluare, con molestia. Respecto a la supuesta manifestación de la conciencia del antiguo portador del Omnitrix, de llevar a cabo alguna especie de ataque directo a la base militar unificada del planeta y la principal fuente de desarrollo tecnológico ubicada en la capital del planeta, que lograse manifestarse y obtener cierto dominio como la conciencia dominante dentro de tu mente, le daría control sobre tu cuerpo, convirtiendo nuestro progreso en el ámbito militar y de conquista en un potencial fracaso. ¿Tienes idea de qué propició la manifestación de dicha conciencia?, preguntó Maluare con molestia. No hay manera en la que ese vulgar intento de esperpento, que apenas llega a ser un miserable simio, haya encontrado la forma de poder manifestarse dentro de su antigua mente, en la cual mi conciencia ahora yace sobrepuesta. Es ilógico, pero explicaría el porqué, posterior a que me despertaras del estado en el que me encontraba, este cuerpo se sintiese distinto de alguna manera. Puede que el remanente de la propia conciencia del antiguo portador del Omnitrix se manifieste mediante la conexión que desembocó el transferir mi conciencia a este cuerpo. Lo cierto es que nada me asegura que dicha influencia que ahora tiene sobre mí no afecte el manejo sobre este cuerpo. El sentimiento de culpa seguramente permitió que el remanente de su conciencia pudiese atormentarme con el recuerdo de sus padres en mis más profundas pesadillas, mediante el uso de su propio sufrimiento y sentimiento de impotencia al yo saber lo ocurrido con sus progenitores, un hecho el cual, de tener acceso a mis recuerdos, él debe de ser consciente, de modo que utiliza dichos recuerdos como refugio de su conciencia. Un hecho que debe de infligir dolor a él, pero a su vez lo utiliza para manifestarse. Si el remanente de su conciencia aún es capaz de infligir algún tipo de influencia sobre mi cuerpo, quedará por verse. Dispongo de su cuerpo y el arma más poderosa del universo. Confío en que será suficiente para obtener el poder mediante la imposición de mi propia voluntad, y el uso adecuado de las especies alienígenas en las cuales pueda yo utilizar. No gastaré de mi valioso tiempo para entablar algún tipo de diálogo con los mandatarios de Galvan, unas meras marionetas de Azmut, incapaces de hacer algo competente para el desarrollo óptimo y la obtención de poder. De Galvan no merecen tan siquiera que les diga una palabra. Sin Azmut presente no son más que la demostración de inferioridad, un reflejo de mi yo pasado, unos seres vacíos a la espera de seguir órdenes de la supuestamente más brillante del universo. Una pena total que esta noche yacerán bajo mis pies. Me bastará un par de minutos para que un ser de mi intelecto tenga planeada la manera más eficiente de obtener la máxima influencia y autoridad de Galvan mediante el uso de la fuerza. Dándole la espalda a Maluare, momento en el cual, detrás de él, un cañón apuntaría directo a su cabeza. Bonita fantasía que, seguramente, en otra circunstancia se volvería una realidad. Está claro que, para estas alturas, el trato de alianza, el cual en su momento hicimos en busca del beneficio mutuo para ambas partes, se rompió una vez que te negaste a convertirme de una vez por todas en un mecamorfo galvánico completo. No estoy dispuesto a seguir rogándote para que cumplas tu parte del trato.
Me bastaría un simple disparo en la cabeza en este instante para dejarte sin vida, de modo que todo lo que recientemente conseguiste mediante nuestra alianza, fuera no más que un despropósito y pérdida de tiempo, lo cual no creo que te importe cuando lo único que haces es repetir el mismo tipo de palabras una y otra vez, sin tomar ninguna clase de acción, demostrando que al final, aquello a lo que decías poder convertirme no eran más que meras fantasías tuyas, buscando cumplir un propósito más grande que tu propia existencia. Fue un error mío creer en ello, pero no permitiré que eso me desvíe una vez más de mi objetivo original: ser un mecamorfo galvánico completo. Desde ahora, esa supuesta alianza que formamos no tiene ningún tipo de validez para mí. Usando tu cadáver como moneda de cambio, estoy convencido de que alguna otra mente en el universo podrá hacer mi anhelo una realidad, decía Maluare mientras acercaba el cañón a la cabeza de Superior Ben. Debí esperar que me traicionarías, Maluare. Estás a tiempo de reivindicar tu camino y restablecer nuestra alianza. Como podrás haber observado, dentro de este laboratorio dispongo de inventos limitados, uno de ellos de gran importancia y fue el que me permitió introducir mi conciencia dentro del cuerpo del portador del Omnitrix. Lastimosamente para ti, no dispongo de los materiales que me permitirían, en primera instancia, cumplir con tus exigencias, al menos no en este laboratorio que se encuentra en pésimas condiciones, pero sí en un lugar más óptimo en el cual yo pueda desarrollar la tecnología adecuada para dicho proceso. Sigo manteniendo mi postura en cuanto a tus exigencias. ¿Por qué conformarte siendo uno más de tus congéneres, cuando puedes ser superior a ellos? Decía Superior Ben con tono persuasivo en su voz. No te creo nada. En su momento mencionaste que el Omnitrix poseía en su sistema operativo una función capaz de reparar la estructura molecular mediante el ADN. Podrías utilizar dicha función sobre mí, pero no lo has hecho. ¿Tienes alguna razón para justificar la inacción en contra de mis intereses?, preguntó con molestia Maluare. Dicha función fue en su momento agregada durante el desarrollo del prototipo del Omnitrix, modelo el cual es justamente el que poseo en mi muñeca. Dado tu condición de mecamorfo galvánico incompleto, no podría decir con total seguridad si dicha función lograría reparar tu estructura molecular a nivel genético, al ser tú un mecamorfo galvánico y no un ser orgánico, terminó de decir Superior Ben, para aprovechar el momento de distracción de Maluare transformándose en un cristal sapien, dejando inmovilizado en Tairenita el cuerpo de Maluare. Fue esa necesidad inherente de querer imponer tu voluntad sobre aquel que, mediante su buena voluntad, estuvo dispuesto a volverte algo mucho más grande de lo que en su momento estuviste destinado a ser. Es una pena que esto termine de esta forma. Pudimos ser aliados. Lastimosamente para ti, mentí respecto a no tener los medios necesarios para cumplir ciertas exigencias, al menos no las mías, pero sí las tuyas aplicadas a mis intereses. Durante mi etapa de confinamiento en este laboratorio, estudié la fisonomía de tu especie, pudiendo averiguar que tu núcleo vital se encuentra en la parte superior de la cabeza. Una vez destruido, pasarías a un estado de inconsciencia en el cual solo funcionarías como un agregado, una mejora potencial de capacidades sin voluntad alguna. Una armadura me vendría bien. Impondría respeto a todo aquel que intente insubordinarse a mi voluntad. Superior Ben, aún transformado en un cristal sapien, volvió su brazo en una lanza, atravesando la pared de Tairenita en la cual Maluare yacía atrapado, atravesando su núcleo y destruyendo los restos de Tairenita de su cuerpo. Tomando los restos sin vida de Maluare como una extensión de material, la cual, justo al volver a su forma humana, se uniría con Superior Ben. Con esto será suficiente para potenciar mis capacidades y las de mis transformaciones. Soy consciente de la combinación necesaria para conseguir el control maestro de mi creación, transformándose instantáneamente en un Kinaceleran. Por lo visto, el Omnitrix, al ser expuesto a la composición de la armadura de Maluare, desembocó la activación de la función del control maestro.
Teniendo en cuenta las capacidades de actualización constante del Omnitrix y la capacidad de mejora que otorgan los mecamorfos galvánicos a un artefacto tecnológico en cuestión, el resultado final consiguiente es completamente beneficioso para mis intereses. Aprovecharé al máximo esta nueva ventaja inicial, atacando de forma continua y progresiva. El Kinaceleran, a gran velocidad saldría disparado en dirección hacia la capital del planeta. Un error que mis congéneres cometieron fue concentrar la mayor cantidad de población en un solo punto, al cual impusieron como la capital del planeta. Irónico, tratándose del único sitio poblado del planeta. Un ataque directo a la base militar unificada de Galvan Prime, despojando a la población de su capacidad armamentística, me permitiría de una vez por todas ser el único individuo con poder real dentro del planeta. A su vez, saquear la principal fuente de desarrollo tecnológico del Esquendo, el mismo lugar donde yace actualmente el antiguo laboratorio de Azmut, una vez conseguido el poder mediante la fuerza. La cantidad de proyectos que podremos desarrollar es parcialmente infinita. Una queja recurrente de todo individuo al cual por desgracia, tuve que interactuar es mi falta de acción y utilización continua de las palabras. Corregiré dicho error y se arrepentirán de que decida actuar sin siquiera darle tiempo a reaccionar a cualquier ser que se cruce en mi camino. Estoy seguro de que hubieran preferido escuchar lo que tengo para decir que morir de forma grotesca e inimaginable. A gran velocidad, el Kinaceleran se movilizó en dirección a la base militar unificada de Galvan, cambiando rápidamente de forma alienígena, transformándose en un Pelarot alburiano, el cual, al impactar a la velocidad a la cual se estuvo movilizando y al estar potenciado por la armadura de Malware, causaría una explosión que destruía la base militar unificada. La onda expansiva destruía la zona, llevándose consigo millones de vidas las cuales no pudieron siquiera saber el momento exacto en el que dejaron de vivir. Toda infraestructura fue reducida a polvo, convirtiendo la capital del planeta Galvan en cenizas, rodeada de fuego que calcinaba todos los escombros de materiales cercanos al instante. La defensa aérea, los materiales de apoyo, las armaduras, los disparadores, la equipación de vuelo, todo se encuentra destruido, reducido a polvo en míseros segundos. Este es el resultado de haberme exiliado y marginado. No me importan las vidas que se hayan perdido en este instante, nunca tuvieron la más mínima consideración hacia mi persona. Les devolví el favor con creces a mis congéneres. De todo este planeta, el único lugar que debió haber quedado en pie es aquel que albergaba a los cabecillas de este planeta y a su vez el lugar de producción tecnológica, cuya existencia ahora está potencialmente en peligro de extinción debido a mi acción actual. Sin gritos, sin oposición, solamente mi voluntad imponiéndose a quienes, de alguna manera, en un pasado luché por agradar. No saldrá ni una sola palabra de mi boca, finiquitaré este asunto con los cabecillas de Galvan. La forma en la cual optaría por cambiar Superior Ben sería a la de un mecamorfo galvánico, aferrándose a los materiales conductores sobrepuestos en la infraestructura inferior del planeta. Metales comunes convertidos en calles y maquinaria, los cuales yacían destruidos junto con el resto de lo que alguna vez fue la capital. Superior Ben, inexpresivo y a su vez rencoroso, mediante la movilización en dicha forma lograría adentrarse a la torre que había resultado ilesa posterior al reciente atentado provocado por su propio accionar. Una infraestructura cercana a la zona de explosión, pero lo suficientemente resistente para resistirla. Sin duda alguna, en su momento hice un trabajo más que excelente al diseñar este edificio con los materiales más resistentes de la galaxia, decía con orgullo Superior Ben, el cual sin decir ni una sola palabra al observar de cerca el lugar, vería como 4 individuos yacían ajenos a lo acontecido con su pueblo, concentrados en satisfacer su propia lujuria. Por esta clase de actos vulgares, a los cuales yo mismo me abstendré de mencionar, me autoproclamé la mente más competente de nuestra especie.
Mientras ustedes yacían satisfaciendo un deseo carnal, aquellos a los que juraron proteger y guiar yacen ahora muertos, sin que siquiera ustedes pudiesen darse cuenta o tan siquiera escuchar, al estar inmersos en actos que no propician ni representan lo que el potencial de nuestra especie simboliza. Tal parece que el atraparlos en pleno acto pecaminoso hizo que no pudiesen tan siquiera decir una palabra. No vale la pena describir cómo reaccionan ahora frente a mí. Cualquier confusión acabará en un instante. En un solo instante Superior Ben volvería a estar en su forma humana. Sin escuchar refutamiento ni mediar palabra alguna, aplicaría un golpe con sus piernas a los que alguna vez fueron los máximos dirigentes del planeta. Con esto queda demostrada mi verdadera superioridad ante cualquier individuo de mi propia especie. Ahora estos vulgares incompetentes están en el lugar que siempre les correspondió, aplastados como insectos, sin siquiera poder reaccionar o escapar de mi furia. La sangre yacía en el suelo de la habitación. De haber sabido que acabar con todo Galván no afín a mis intereses fuese tan sencillo, no me habría frustrado de sobremanera hasta llegar a este punto. No hay más Galván que puedan competir conmigo a nivel intelectual. Debo de ser el único que queda. La mera existencia de una especie que acaba en menos de un día suena como un acto de proporciones colosales que, llevado a la práctica, no me tomó ni un solo día convertir en realidad. Prueba suficiente para demostrar que no solo yo tenía carencias o debilidades, sino también mi especie. Toda esa supuesta superioridad intelectual fue aniquilada por uno de los suyos, uno que ni siquiera es capaz de tomarse en serio la situación actual de su especie. Si yo he de ser el único, que así sea. Ya habrá tiempo para ser empático conmigo mismo, y no con nadie más. Aquellas debilidades demostradas en los recuerdos implantados de forma externa me hicieron llegar hasta este punto. Quizás, para cualquier otro individuo ajeno a mí, el haber acabado con toda su especie y cómo lo hizo lo dejaría en un estado de pensamiento vulnerable, pero yo no caeré en sentimentalismos. No puedo cambiar el resultado de mis acciones, pero sí aprovecharme de ellas. Si mi especie cayó en un abrir y cerrar de ojos por un atentado sorpresivo, es culpa de su incapacidad general, de su falta de defensa, de no haber sido capaces de acabar con potenciales amenazas. Debieron haberme matado cuando tuvieron la oportunidad. Ahora, gracias a su incompetencia, tengo vía libre para aprovechar los recursos aquí guardados en la principal fuente de desarrollo del planeta. Cualquier proyecto de Azimuth está ahora a mi disposición. Veré que puedo utilizar y terminar lo que mi rival intelectual nunca pudo lograr. Recursos y tiempo hay de sobra. Como potenciales amenazas solo restan la fuerza militar especial conocida como los plómeros, y los mecamorfos galvánicos provenientes de Galván B serán los siguientes en caer, tal como hice con la capital de Galván. Los reduciré a nada cuando llegue el momento oportuno. De paso veré si existe la posibilidad de tener un cuerpo Galván. De no ser posible, entonces me encargaré de sacarle el máximo provecho al cuerpo del antiguo portador del Omnitrix, Benjamin Kirby Tennyson. Siéntete orgulloso. Al menos el remanente de lo que alguna vez fuiste. Si escuchas mis palabras, sabrás que seré todo lo que tú no pudiste. Seré superior a ti. Seré superior. Y Ben decía para sí mismo con confianza, mientras reía de forma desenfrenada. Mientras tanto una figura misteriosa aparecería a través de un portal, observando los restos calcinados de lo que alguna vez fue la capital del planeta Galván. Tantas vidas reducidas a polvo, murmuró con tono neutral, y a su vez satisfecho. Eres mucho más efectivo de lo que tu variante Prime jamás llegó a ser. Nunca esperé que lograras esto en tan poco tiempo. Lo que un accionar rápido y preciso puede lograr es, verdaderamente, sorprendente. La figura dio unos pasos entre las ruinas, observando con detenimiento los restos fundidos de la infraestructura, los esqueletos irreconocibles y las huellas del cataclismo. Por otro lado, parece que ni al mismísimo Superior Ben, como él mismo se ha autoproclamado este día, le importó el acto que aquí aconteció.
Es una pena que a nadie le importen las vidas perdidas. Llevando esto al terreno de la conquista multiversal, ver a mi marioneta estimulada de esta manera solo me confirma que el momento se acerca. Tu poder es fascinante. Me has sorprendido de buena manera. El portal comenzaba a abrirse nuevamente detrás de él, vórtices de energía distorsionando el aire. Llegará el día en el que la Tierra Prime caiga. El mismísimo Paradox caerá, de una vez por todas, cuando te enfrente llevado a tu máximo potencial. Y yo seré el principal causante de su declive. La figura misteriosa se disipó atravesando el portal, dejando tras de sí un eco sombrío entre los escombros aún ardientes de Galván. Los actos acontecidos por el accionar de Superior Ben estaban siendo observados por Paradox. Lo que me faltaba, murmuró una nueva figura con voz cargada de tensión, un desequilibrado mental que en un solo instante, acabó con la capital del planeta con mayor desarrollo tecnológico de su realidad. Las imágenes producidas en su crononavegador mostraban los escombros humeantes, los registros térmicos y las secuencias de destrucción total. Esto solo demuestra el nivel de amenaza potencial que representa. En menos de un ciclo lunar estándar del planeta Osmos V, ha logrado superar incluso a su homónimo de la Tierra Prime. Y ahora tiene a su disposición toda clase de proyectos tecnológicos con los cuales someter esta realidad a su voluntad. El accionar inmediato de esta variante me ha inspirado a dejar de lado la inacción. Me encargaré de reunir a los activos necesarios para detener a este individuo, quien ni siquiera puede ser considerado una variante convencional. Ha llegado el momento de intervenir, como un viejo conocido suele decir, es hora de ser héroe. Fin del capítulo.